Hola chicos, es un gusto saludarlos nuevamente. En el día de hoy, como siguiente tema, vamos a conocer la mediana. Anteriormente conocíamos la media aritmética, donde decíamos que la media aritmética era una representación de todos los datos que nos daban. Entonces, ahora, ¿qué significa la mediana? Pues la mediana significa lo siguiente: es el valor de la observación que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados. ¿Qué quiere decir eso? La mediana va a representar un valor cabalito en medio de todo nuestro conjunto de datos. ¿Qué significa? Vamos a interpretarlo a través de una recta. Tenemos una recta y si nos pidieran la mitad de esa recta, si nos dijeran que dividiéramos a la mitad de esta recta, lo que haríamos sería lo siguiente: medir cuánto hay en total y después eso dividirlo entre 2. Entonces encontraríamos la mitad de la recta, el cual está ubicado en esta posición. Y este punto representa exactamente la mitad de esta recta. Va a tener una cantidad menor al punto medio y una cantidad mayor al punto medio. Entonces, contextualizando, la mediana es exactamente el valor que parte todos nuestros datos a la mitad. Es el que está a la mitad. Literalmente es la mitad de nuestros datos. Espero que hayan comprendido. Ahora sí, pasemos a ejemplos de cómo podemos sacar la mediana en un conjunto de datos. La mediana se representa por la letra O. Su simbología es me, de mediana. Así que chicos, sin más preámbulos, empecemos con un ejemplo de cómo podemos encontrar la mediana en un conjunto de datos. Ahora chicos, nos corresponde ver la forma de cómo podemos encontrar la mediana. Primero vamos a encontrar la mediana para datos no agrupados. Recuerden que los datos no agrupados son los datos que tienen un número de valores de 0 a 20. O sea, menos de 20, ya que es mejor llevar un control de datos que sean pocos, y por eso se le llama para datos no agrupados. Y para encontrar la mediana para datos no agrupados tengo que seguir unos pasos, los cuales son 3. El primer paso me dice lo siguiente: ordenar los valores de mayor a menor o de menor a mayor. Eso va a ser a elección de ustedes. El segundo paso me dice contar para saber si existe un número de valores par o impar. Y el paso 3, en caso de que tenga un número impar de valores, la mediana es el valor central. En cambio, para un número par de valores, la mediana es el promedio de los valores centrales. Ahora, conociendo estos pasos, procedamos a realizar un ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente: encuentre la mediana para el conjunto de mediciones 2, 9, 11, 5 y 6. Entonces empecemos con el paso 1, el cual nos indica ordenar los valores de mayor a menor o menor a mayor. Bueno, yo voy a tomar de menor a mayor. Mi dato menor es 2, entonces coloco 2 primero. Después el siguiente es 5. 5, después es 6, después es 9 y por último 11. Ya ordené, procedo a realizar el paso 2, en donde me indican contar para saber si existe un número de valores par o impar. 1, 2, 3, 4, 5. El número de valores que me dan en el ejemplo es de 5. Entonces eso significa que es un número de valores impar. Ahora el paso 3, en donde me dice, en caso de que se tenga un número impar de valores, la mediana es el valor central. Ahora, como podrán notar, mi ejemplo me da un número de valores impar. Entonces la mediana es el valor central. Busco dónde está el valor central, así como en la regla. Parto esto a la mitad. Y resulta que a la mitad está exactamente en esta parte. ¿Por qué? Porque tengo 2 antes de 6 y tengo otras 2
cantidades después de 6. Eso hace que haya partido el conjunto de datos a la mitad. Eso significa que ya encontré la mediana y la mediana es 6. Y es así como nosotros encontramos la mediana para datos no agrupados en donde me den un número de datos impar. Ahora hagamos otro ejemplo. En el ejemplo 2 me dicen lo siguiente: encuentre la mediana para el conjunto de mediciones 2, 9, 11, 5, 6 y 27. Entonces, ¿qué hago? Paso 1, ordenar mis mediciones o mis datos de mayor a menor o menor a mayor. Como les había mencionado anteriormente, prefiero menor a mayor. Busco el dato menor, el cual es 2, coloco 2, después el siguiente dato es 5, después es 6, después es 9, después es 11 y por último 27. Ya ordené, ahora me corresponde contar para saber si existe un número de valores par o impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 datos. Y como 6 es un número par, aplico el paso 3, en donde me dice, en cambio, para un número par de valores, la mediana es el producto de los valores centrales. Busco dónde está la mitad de estos valores. Entonces la mitad exactamente es en esta parte, donde me queda 3, 3. Y entonces, ¿dónde están los valores centrales? Pues los valores centrales son los que están a la par de la partición a la mitad, ¿sí? Entonces, mis valores centrales son 6 y 9. Ahora, ¿qué hago? Para encontrar la mediana, tengo que encontrarle el promedio de los valores centrales. ¿Y cómo encontrar promedio? Pues promedio es igual a 6 más 9, que son los valores centrales, dividido entre 2. Esto es igual a 6 más 9, es igual a 15, dividido entre 2, esto es igual a 7.5. Entonces, la mediana para este conjunto de datos, la mediana es igual a 7.5. ¿Sí, chicos? ¿Cómo encontramos? Cuando se trata de un número impar, entonces la mediana es el número que está cabalito a la mitad de ese conjunto de datos ya ordenados. Así como en el primer ejemplo, 6 estaba a la mitad, dejaba 2, 2. Entonces 6 estaba a la mitad. Entonces la mediana es 6. Pero en cambio, para datos que tengan un número de valores par, entonces la mediana está como el promedio de los valores centrales. Entonces aquí tengo mi partición a la mitad. Los valores centrales son los que están a la par de mi partición a la mitad. Y esos son los que sumo y divido entre 2 para encontrar el promedio, el cual es 7.5. Y ahí podemos concluir que la mediana es igual a 7.5. ¿Sí, chicos? Ahora, es como que 7.5 estuviera cabalito aquí, 7.5, ¿sí? Ahora, chicos, ya conocimos cómo encontramos la mediana para datos no agrupados. Procedamos a saber cómo podemos encontrar la mediana para datos agrupados. Ahora, chicos, ¿cómo encontramos la mediana para datos agrupados? Pues para datos agrupados nos presenta una fórmula para encontrar la mediana. Y la fórmula dice lo siguiente: mediana es igual al límite inferior más, entre corchetes, n dividido entre 2 menos frecuencia anterior dividido entre frecuencia de la mediana por el intervalo. Y en esta parte especifiqué qué quiere decir cada símbolo que encontramos en la fórmula. Li significa límite real inferior de la clase que contiene la mediana.
N significa número de datos. FA significa frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene la mediana. FME significa frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Y significa intervalo, que es igual a, ¿cómo encontramos el intervalo? Pues mayor menos menor más 1. Ahora chicos, teniendo qué significa cada símbolo que aparece en nuestra fórmula, procedamos a realizar un ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero enfocarme en algo que siempre aparece, la mediana, la clase que contiene la mediana, la clase que contiene la mediana. Entonces, ¿cómo encontramos la clase que contiene la mediana? Se los voy a mostrar a través de un ejemplo. En el ejemplo nos dice lo siguiente: hallar la mediana de las estaturas de 40 estudiantes a partir de la siguiente distribución de frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están pidiendo hallar la mediana y ya nos dan una distribución de frecuencias. ¿Cómo empezamos? Para encontrar la mediana. Pues para encontrar la mediana tenemos que empezar de la siguiente manera. Encontrar la clase que contiene a la mediana. ¿Cómo podemos encontrar a la clase que contiene a la mediana? Chicos, mucha atención. Para empezar a encontrar la mediana de datos agrupados, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la clase que contiene a la mediana. Bueno, en esta parte, chicos, está presente nuestra frecuencia absoluta. Recuerden que si sumamos toda la frecuencia absoluta, nos va a dar el total de datos en el cual estamos trabajando. O simplemente ya sabemos que nos dan 40 datos de 40 estudiantes. Ahora, para empezar, nosotros tenemos que saber dónde se encuentra nuestra clase que contiene a la mediana. Pues tomamos el número de datos y lo dividimos entre 2. Y esto es igual a mi número de datos que me dan, es igual a 40 dividido entre 2 es igual a 20. Ahora chicos, ¿dónde busco esos 20? Pues resulta que, como podrán recordar en los pasos, nos estaban diciendo frecuencia acumulada, límite real inferior. Entonces, eso es lo que tenemos que agregarlo a nuestra tabla. Tenemos que agregar límites reales. Los límites reales, recuerden chicos, si les enseñaron, no, es cuando quitamos 0.5 y agregamos 0.5. ¿Por qué? Porque en esta parte nos queda 126, después 127. Pero si hubiera un dato que tuviera valor de 126.5, entonces, ¿dónde lo ubicarían? Por eso están presentes los límites reales. Los límites reales definen una frontera para que no hayan huecos en nuestros datos. Ahora, si es 118, para encontrar su límite real inferior, porque es el inferior, tengo que restarle 0.5 a 118. Entonces me queda 117.5. Y para el límite real superior, 126 tengo que sumarle 0.5. 126.5. Lo mismo hago con los demás datos. 126.5, 135.5, 135.5 a 144.5, 144.5 a 150, disculpen, 153.5,
153.5 a 162.5, 162.5 a 171.5, 171.5 a 180.5. Recuerden que estos datos son estaturas en centímetros. Ahora sí, ya tenemos nuestros límites reales. Como podrán notar, chicos, ya no quedan huecos, se podría decir, en nuestros datos. Tengo 126.5 y aquí inicia 126.5. Así que están cabalito en la frontera, se podría decir. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos dicen que frecuencia acumulada. Entonces, eso significa que necesito una columna de frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. Tengo 3, 3 más 5 es igual a 8, 8 más 9 es igual a 17, 17 más 12 es igual a 29, 29 más 5 es igual a 34, 34 más 4 es igual a 38 y 38 más 2 es igual a 40. Entonces coincide con mi número de datos. Ya completé mi tabla. Ahora, como tengo número de datos dividido entre 2, ¿por qué? Porque estoy buscando la mitad de todos mis datos. Entonces es lógico que yo tome el número de datos que me dan y lo divido entre 2. Eso significa que 20 es la mitad de mi número de datos. ¿Y dónde busco estos 20? Lo busco en frecuencia acumulada. En frecuencia acumulada busco dónde se encuentran estos 20 datos. Aquí tengo 17, pero no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque es menor a 20. Entonces, la frecuencia acumulada que se acerca a los 20 es 17 y 29. No puedo tomar 17 porque no estaría a la mitad. Entonces, tomo siempre el mayor. Recuerden, chicos, que cuando les sale a la mitad, cuando busquen en frecuencia acumulada, tiene que ser exactamente los 20 o mayor a 20. Entonces, en mi frecuencia acumulada, verifico que no tengo exactamente 20, pero sí tengo mayor a 20, el cual es 29. ¿Y qué significa encontrar esos 29? Que donde está 29, toda esta parte se va a convertir en mi clase que contiene a la mediana. ¿Sí, chicos? Lo primero que tienen que hacer es completar su tabla con límites reales y frecuencia acumulada. Después de completar la tabla, encuentran la mitad de su número de datos. Si les dan 40, si les dan 80 datos, si les dan 250 datos. Entonces eso es lo que encuentran. Después de tener esa cantidad, lo buscan en frecuencia acumulada. Y cuando lo buscan en frecuencia acumulada, tiene que ser exactamente los 20 o mayor a 20. En este caso no tengo exactamente los 20, pero sí tengo mayor a 20, el cual es 29. Y cuando ya ubiquen dónde está esa frecuencia, toda esta parte se va a convertir en la clase que contiene a la mediana. Ahora que ya tenemos la clase que contiene a la mediana, procedamos a aplicar la fórmula. Ahora, chicos, aquí tengo la fórmula para encontrar la mediana. Como ya hice los pasos previos, ahora solo me corresponde aplicar la fórmula. Espero, chicos, que hayan copiado la tabla para que así puedan visualizar mejor cómo encontramos la mediana. Mediana es igual al límite real inferior de la clase que contiene a la mediana.
En este caso, recuerden que subrayamos dónde se encuentra la clase que contiene a la mediana. Y después buscamos el límite real inferior. En este caso es 144.5. Pueden verificar cuando hayan copiado la tabla que ese es el límite real inferior. Más, abrimos corchetes, el número de datos dividido entre 2. Ya lo habíamos hecho, el cual es 20. Menos la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene a la mediana. Como la clase o la frecuencia acumulada que contiene a la mediana es 29, recuerden que la anterior era 17. Ahora, frecuencia absoluta de la mediana. Ahora, como encontré la frecuencia acumulada, el cual es 29, como ya especifiqué que esa es la clase que contiene a la mediana, busco su frecuencia absoluta, el cual es 12, multiplicado por el intervalo. Aún no he encontrado intervalo. Ahora, chicos, les voy a enseñar cómo encontrar el intervalo. El intervalo se encuentra de la siguiente manera. Intervalo es igual a número mayor menos menor más 1. ¿Recuerden eso? Entonces, ¿a qué me refiero con mayor, menor? Me refiero a esta parte. Puede ser esta parte o pueden ser los límites reales. De todas maneras, me va a dar el mismo resultado. Tomo esta parte. El número mayor es 153. Intervalo es igual a 153 menos el número menor, en este caso es 145, más 1. Intervalo es igual a 153 más 153 menos 145 es igual a 8 más 1, intervalo es igual a 9. ¿Sí, chicos? Ya encontramos nuestro intervalo. Ahora sigamos con la aplicación de nuestra fórmula. Por el intervalo es 9. Ahora que ya sustituimos valores en nuestra fórmula, procedamos a realizar las operaciones indicadas. Mediana es igual a 144.5 más, realizo las operaciones adentro del corchete. 20 menos 17 es igual a 3 dividido entre 12 por 9. La mediana es igual a 144.5 más 3 dividido entre 12, o puedo rápidamente aplicar el método de la cancelación, el cual es 12 tiene tercera, el cual es 4, y 9 tiene tercera, el cual es 3. Ahora tengo 3 cuartos por 3. La mediana es igual a 144.5 más 3 cuartos por 3. Aplico el método para multiplicar fracciones, el cual es numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí tengo 1. 3 por 3 es igual a 9
4 por 1, 4. Ahora, mediana es igual a, con su calculadora ustedes pueden proceder a realizar la operación, el cual es 144.5 más 9 cuartos, y eso da un igual a 146.75, y es así como encontramos la mediana. Ahora chicos, como parte final de la explicación de este tema, llegamos a la interpretación. Como encontramos que la mediana es igual a 146.75. Entonces, la interpretación. Podemos decir que el valor que divide a la serie en dos partes iguales es 146.75 centímetros. Recordemos que estábamos hablando de altura. La mitad de los números tendrá valores que son menores a la mediana y la otra mitad alcanzará valores que son mayores a la mediana. Lo que tienen que recordar es que la mediana es el valor que está exactamente a la mitad de nuestro número de datos. Ahora chicos, espero que hayan comprendido. Cualquier duda me comentan y nos vemos en el próximo video. Se cuidan mucho.